estudia el derecho internacional privado. Y vamos a ver hasta si empezamos un poquito con normas. No sé si nos va a dar el tiempo para todo. Normalmente no nos da. La clase que viene será normas. ¿Sí? Y la clase siguiente viene la doctora Usala a dar calificaciones. Así que en este sentido les pedimos que para la clase de calificaciones estén un poquito en tema, digamos. ¿Sí? Déjennos bien al doctor y a mí. No, estos chicos no saben nada. Bueno, hoy ya abandonamos los temas de jurisdicción, ¿sí? Dejamos el derecho procesal y nos metemos con las cuestiones de... Volvemos al derecho internacional privado purito, digamos, ¿sí? Y empezamos con los temas propios del derecho internacional privado. Hoy vamos a ver el método de estudio, o los métodos de estudio que utiliza el derecho internacional privado. Y vamos a ver si logramos empezar con algo de normas. Si no, la clase que viene vamos a dar todo normas. La idea es estar un poquito hoy y que la clase que viene terminemos con normas y vamos a hacer algún ejercicio. Bueno, bien. Cuando nosotros hablamos de métodos de estudio del derecho internacional privado, ¿se acuerdan cuando vimos la clase de pluralismo metodológico? Vimos unilateralismo, el conflictualismo sabiniano, etc. Cada una de estas escuelas o etapas históricas fue utilizando distintos métodos para estudiar el derecho internacional privado. Cuando hablamos de métodos, hablamos de método científico. No sé si recuerdan algo de esa materia del CBC, Introducción al Pensamiento Científico, o si recuerdan algo de Teoría General del Derecho. ¿Sí? Bueno, un poco esta clase y la clase que viene vamos a volver un poco a esas materias. El derecho internacional privado, entre otras cosas, claro, el derecho internacional privado, entre otras cosas que tiene de complejo, tiene que vuelve, ¿sí?, a materias que ustedes vieron antes en algún momento de la carrera. En estas dos clases volvemos bien atrás a las primeras materias de la carrera. Dicho esto, nosotros nos encontramos con que el unilateralismo, las primeras escuelas estatutarias, ¿sí?, se llamaban estatutarias porque estudiaban ¿qué? Los estatutos. Muy bien. Entonces estudian los estatutos y a partir del estudio de los estatutos obtienen conclusiones generales. ¿Sí? En esto de obtener conclusiones generales, hola, ¿cómo se llama ese método que va de cosas particulares o de situaciones particulares para obtener una conclusión general? Inductivo. Muy bien. Método inductivo. Van de lo particular a lo general. Estudiaban los estatutos, o sea, las normas, y a partir de ese estudio de las normas sacan conclusiones generales. Este método de estudio se conoce como método inductivo. Savigny, cuando instala el conflictualismo en el derecho internacional privado, patea un poco el tablero de la manera de estudiar el derecho internacional privado. Por un lado porque Savigny trabaja no los estatutos, sino con ¿qué? ¿Qué analizaba Savigny? Sí, Savigny era el del conflictualismo, el padre del conflictualismo. ¿Pero qué analizaba Savigny? ¿Cuál es el objeto de estudio para Savigny? Ya no son los estatutos. ¿Qué
¿Quién recuerda algo del conflictualismo? El caso con la relación jurídica. La relación jurídica, el caso. ¿Sí? Savigny, ahí tenemos un cambio, ya tenemos ahí un cambio metodológico, cambia el objeto de estudio. Me estudia la norma, estudia el caso, la relación jurídica. Bien. Pero además, Savigny crea lo que se llama una regla de solución. Es decir, una fórmula general para todos los casos que después va aplicando a cada relación jurídica particular. Así, Savigny dice, a cada relación jurídica se le aplica la ley más conforme con su naturaleza y esencia, sin importar si ese derecho es nacional o extranjero. Perdón, ¿a cada relación jurídica se le aplica? La ley más conforme con su naturaleza y esencia, sin importar si ese derecho es nacional o extranjero. Esta fórmula general, que como ven, dice mucho y no dice nada, ¿sí?, hace que nosotros digamos que Savigny cambia también no solo el objeto de estudio, sino cambia la manera de encarar este objeto de estudio. Utiliza otro método. ¿Cómo se llama cuando voy de lo general a lo particular? Muy bien. Acá tenemos una chica que está atenta. Método deductivo. ¿Apellido? Lenaro. Ponemos un más porque está atenta. Método deductivo. ¿Qué hace Savigny con esta fórmula general? Savigny traspasa esta fórmula general a cada relación jurídica, como bien lo dice su regla. Entonces él te dice, a cada relación jurídica, entonces saca a cada relación jurídica, digamos, él dice, por ejemplo, una relación jurídica, el matrimonio. ¿Sí? Entonces, en vez de decir a cada relación jurídica, dice al matrimonio se le aplica la ley más conforme con su naturaleza y esencia. Entonces, él sigue el razonamiento y averigua cuál es la ley más conforme con la naturaleza y esencia del matrimonio. Entonces dice, bueno, para mí la ley más conforme con la naturaleza y esencia siempre pasa por el domicilio de las partes. Como acá tengo dos partes, tengo que encontrar cuál es, en este binomio, en estas dos partes, cuál es la parte más importante de la relación jurídica. Y entonces considera que la parte más importante de la relación jurídica es el marido y por lo tanto dice el matrimonio se rige por la ley del domicilio del marido. ¿Sí? ¿Qué hizo él? Él tomó esa fórmula general, a cada relación jurídica se le aplica la ley más conforme con su naturaleza y esencia. ¿Sí? Él aplica esa fórmula general a cada situación jurídica particular. Entonces pasa el matrimonio, que cuál es la ley más conforme con la naturaleza y esencia del matrimonio, y entonces ahí aplica esa solución. Empieza a analizar, encuentra cuál es la ley más conforme con la naturaleza y esencia del matrimonio, y entonces llega a la formulación para el matrimonio. El matrimonio se rige por la ley del domicilio del marido. Por supuesto que el error estaba agarrado con esto que el marido es la más importante de la relación, pero bueno, eso aparte. ¿Sí? Está en el siglo XIX, no podía decir otra cosa. Ahora, ¿entendieron por qué es un método deductivo? ¿Sí? Bien. Existen otros métodos que también el derecho internacional privado a veces los usa. Muchas veces hemos usado el método matemático, copiar y pegar la ley de otro país. ¿Sí? Nunca esto es recomendable.
porque tenemos que ver el contexto social en el que se mueve una ley. ¿Sí? Pero bueno, a veces se ha hecho. No solo lo hace el derecho internacional privado. Si nosotros leemos el preámbulo de nuestra Constitución, es exactamente idéntico al norteamericano. O sea, el método matemático a veces se ha utilizado en el derecho. Pero nosotros vamos a detener en un método que es muy significativo para el estudio del derecho internacional privado y que ustedes van a tener que tener muy presente cuando vean con la doctora usar el tema de las calificaciones, porque es un método que una de sus funciones es ayudarnos en el momento en que necesitamos efectuar las calificaciones. ¿Sí? Entonces, más allá de los métodos clásicos de estudio del derecho, nosotros nos vamos a detener en este por ser especialmente significativo para nuestra materia. ¿Sí? Que es el método analítico comparativo. Este método analítico comparativo no es nuevo, ni mucho menos. ¿Sí? El método analítico tiene en el estudio del derecho internacional privado, tiene su raíz en el método escolástico, que usaban también los estatutarios de la Edad Media. Método escolástico que está anclado, a su vez, en el método que enseñaba Santo Tomás de Aquino en las universidades. Lo de escolástico tiene que ver con escolas, ¿sí? Que son las universidades de la Edad Media italiana. En ese momento las universidades estaban en los conventos, o sea, estaba fusionado el tema universidad-convento. ¿Sí? Santo Tomás de Aquino, aclaro esto, no es que estudiemos a Santo Tomás de Aquino como santo doctor de la Iglesia, estamos viendo al filósofo, ¿sí? Porque su método influyó mucho en el estudio del derecho internacional privado por una cuestión de contemporaneidad con los autores que empiezan a estudiar el derecho internacional privado. Estamos en la Edad Media y en el norte de Italia, ¿sí? Entonces, por eso este método era el más difundido en ese tiempo, y la realidad es que a partir de ahí todos fuimos de una manera o de otra utilizando el método analítico comparativo. Y en este tiempo, donde el derecho comparado está consubstanciado con el derecho internacional privado, y donde no podemos hablar de derecho internacional privado sin recurrir al método del derecho comparado, la realidad es que este método resulta todavía más relevante. Pero insisto, es viejo, digamos, se difunde entre los estatutarios este método escolástico, que luego da lugar al método analítico, a lo que llamamos método analítico comparativo, y la raíz primaria de todo esto está en Aristóteles. O sea, que ustedes imagínense que esto es más viejo que la humedad. Bien. Santo Tomás tenía un razonamiento que él decía tesis, antítesis y síntesis. ¿Sí? Él a la síntesis la llamaba summa, con doble M, y por eso su obra filosófica, que tiene un volumen impresionante, se llama Summa, con doble M, teológica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él propone una manera de estudiar que es tesis, ¿sí? Planteos, afirmaciones, antitesis, ¿sí? Donde yo contesto, refuto, ¿sí? Esos planteos o afirmaciones, y luego, a partir de esa ida y vuelta, saco conclusiones. Esas conclusiones en latín se llamaban summa, con doble M. Hoy no pueden, yo siento que algunos no pueden escuchar. Ah, bueno, por favor. Entonces decimos tesis, antítesis, síntesis, ¿sí? La síntesis en Santo Tomás se llamaba summa
Y esta es la etapa de las conclusiones. Bueno, el método analítico comparativo tiene un poco de esto. Yo ya hoy que estoy dando la tercera clase del día, ni vos mucho más no puedo dedicar tampoco. Que no puedo tapar tanto grito y tanta cosa. Bueno, si nosotros vemos el método analítico comparativo, les decía, si decimos método analítico comparativo. Pues tenemos dos fases, ¿sí? ¿Cuáles serían las fases? Los planteos puede ser. Claro, la primera etapa es el analítico, ¿sí? Primera fase vamos a llamarlo para no confundirlo, ¿sí? Método de la parte del análisis y luego viene la parte de la comparación, ¿sí? Estas fases tienen 3 escalones, ¿sí? 1, 2, 3. Los 3 empiezan con C, por eso se llama también la regla de las 3 C. Conocer, comprender, comparar. ¿Sí? Tengo que ir, fíjense que yo los escalones los puse en algún lugar. ¿Sí? ¿Está claro? Este comparar es la síntesis o conclusión, así con la C. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora vamos a ir desgranando estas 3 etapas. Cuando yo quiero analizar algo, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Porque hablamos de conocer. Saber qué es lo que se va a analizar. Bien. Primero tengo que saber qué es lo que voy a analizar. Definir el objeto del análisis. Ok. Son dos cosas distintas lo que estamos hablando acá. ¿Sí? Él habla de saber qué es lo que voy a analizar y ella me habla de definir el objeto. Lo de definir el objeto por ahora lo dejo entre un paréntesis porque voy a volver después a esa parte, porque es una parte clave del método. Pero por algún lado hay que empezar. Bien, si yo quiero saber qué es esto, primero digo, bueno, ¿esto qué es? Es de plástico. ¿Sí? Es un cuerpo. ¿Sí? ¿Vieron los cuerpos geométricos? Esto es un cuerpo. Ok. Un cubo no es porque no es todo no tiene todos sus lados cuadrados. Así que un cubo no es. Ok. ¿Cómo se llama este cuerpo? Geométrico. No sé, pero sé que es de plástico. Tiene acá, con lo cual lo puede hacer útil para introducirle cosas, este agujerito, cosas que pasen por este agujerito. Puede guardar un líquido, puede guardar un polvito, puede guardar caramelitos que entren por acá. ¿Sí? Yo voy haciendo todo ese análisis. ¿Está? Cualquier cosa que se me ocurra analizar. No sé, se me ocurre analizar el celular. Voy a ver, bueno, ¿qué es? ¿Es un teléfono? ¿Es un dispositivo electrónico? ¿Para qué sirve? ¿Cuánto espacio de capacidad tiene para almacenar? ¿Sí? ¿Qué significa que se le pueda agregar una tarjeta de almacenaje adicional o no? ¿Sí? ¿Por qué es importante si tiene 62, 64, 32, 128, 150, 500, lo que sea? ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Sí? Esa es la parte del conocer. ¿Sí? Esto que dice él, voy a saber lo que voy a analizar. Es la parte del conocer. ¿Qué hicimos en cualquier caso de lo que planteé? Miramos el objeto con una lupa.
analizamos las distintas aristas del objeto. Por ejemplo, yo cuando miraba esto decía, bueno, un cubo no es porque los cubos tienen todos los lados cuadrados. ¿Sí? Esto tiene 6 caras como un cubo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero no es un cubo porque no son todos los lados cuadrados. Así que tengo que buscar otro cuerpo geométrico para saber qué es esto, porque un cubo no es. ¿Sí? ¿Y cómo llego a la conclusión? Bueno, conté los lados, tiene 6 lados como un cubo, pero no tiene todos los lados cuadrados, entonces descarto que es un cubo. ¿Sí? Eso mismo hago cuando estoy analizando una situación jurídica determinada. ¿Sí? A ver, ¿esto qué es? ¿Un matrimonio o una unión convivencial? Esta relación jurídica, ¿de qué se trata? Bueno, para que sea un matrimonio tiene que presentar determinadas características. Si no cumple con ciertos requisitos, tal vez no es un matrimonio, pero es una unión convivencial. O tal vez no es nada. ¿Sí? Pero ¿yo qué hago? Bueno, analizo, y ahí entra el tema de las calificaciones que van a ver con la doctora Usal, analizo conceptos. ¿Qué es un matrimonio y qué es una unión convivencial? Sí. Analizo conceptos. Analizo las particularidades del caso. Analizo las aristas de este caso. Analizo cómo esta misma situación jurídica es tratada en otros ordenamientos. Desmenuzo la situación jurídica y analizo todas sus particularidades. Esa es la parte del conocer. ¿Sí? Una vez que yo hice eso, tengo que pasar a un escalón superior, que es internalizar todo ese conocimiento. Y esa es la fase del comprender. O el escalón comprender, o la etapa comprender. ¿Sí? En general hablamos de 2 fases y 3 etapas. Pero bueno. Ahí estoy en el escalón del comprender. Comprender implica mucho más que conocer. ¿Sí? Y esto yo lo digo siempre para los parciales. Muchas veces nos toca, que sobre todo en los orales, nos dicen, ay profesora, yo leí un montón. Uno nunca, ni el doctor, ni yo, nadie acá duda que ustedes leyeron un montón. El tema de todo eso que leyeron, cuánto quedó en sus cabezas y cuánto entienden y quedó internalizado de todo lo que leyeron. Porque yo puedo leerme un libro en arameo, no voy a entender nada. ¿Sí? Ahora, pasar las hojas o pasar todas las hojas. ¿Sí? Conocer, conocí. Comprender, no comprendí nada, porque no entiendo el idioma, por ejemplo. Mismo con el celular. ¿Sí? Particularmente yo, que no sé de más, tengo algunos conocimientos de tecnología desde el punto de vista jurídico, porque uno estudia el blockchain, estudia los contratos, los smart contracts y todo eso. Pero si a mí me preguntan, o sea, digamos, obviamente uno sabe que 32 es menos que 64. ¿Sí? Ahora, saber si es tan relevante que el celular tenga una capacidad de 64 para las... O sea, vos le preguntás a mi marido y te dice, no, si no tenés mínimo tiene que ser desde 64 y mejor de 128, porque con las aplicaciones que hay hoy en día y lo que pesan las aplicaciones que hay hoy en día, si vos tenés uno de 64 enseguida te quedás sin memoria. Para mí eso no es chino, pero más o menos. ¿Sí? Entonces yo voy y le digo, bueno, decime cuál me conviene comprar, estos son los precios, decime cuál me conviene comprar. Y hasta dónde vale la pena pagar por eso o no. ¿Sí? Eso ya es la etapa de comprender. ¿Está? Porque yo sé, entro acá, me fijo en configuración y leo, tiene tanto de almacenamiento libre, tanto de esto, tanto de lo otro. ¿Qué significa que tenga tanto de almacenamiento libre? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Me entra una aplicación más? ¿No me entra en ninguna aplicación? No tengo ni idea. ¿Sí? Conozco, comprendo, no comprendo. ¿Sí? Eso muchas veces, insisto, pasa en los parciales.
Y ustedes me dicen, ay, leí un montón, profesora, no puede ser, leí un montón. Pero no entendiste nada, no importa cuánto leíste. ¿Sí? Entonces, ustedes acuérdense que para rendir el examen por lo menos tienen que estar acá. ¿Sí? Si están, obviamente que si no llegaron ni acá, están en el horno, pero por lo menos tienen que estar acá. En que haya quedado en sus cabecitas, ¿sí?, el material entendido. Bueno, esto mismo hace el comparatista. Esto mismo hacemos cuando estamos estudiando un caso ilustrativista. ¿Por qué? Porque una vez que yo le analicé todas las particularidades del caso, ¿sí?, tengo que entender esas particularidades a la luz de lo que es un caso internacional también, un caso que está conectado con más de un ordenamiento jurídico. ¿Sí? Ampliar mi conocimiento, ahí van a ver todo el tema de las calificaciones, no me quiero meter mucho con eso, pero digamos, comprender que este fenómeno, este caso privatista que tengo entre manos, no puede mirarse solo a la luz de un derecho, porque está conectado con más de un ordenamiento jurídico. Y entonces comprender toda esa problemática es un paso más que simplemente ver las particularidades del caso. ¿Sí? Y después llegamos al tercer escalón. Y ahora voy a volver un poquito a lo que decía nuestra compañera, ¿cómo te llamas? Melina, que Melina vino con café, entonces estaba despierta también. ¿Apellido? Romero. Melina Romero. ¿Cómo sabes que te sentado atrás, la vez pasada? Es de participar esta chica. Bueno, entonces, ¿para qué yo hice todo este desmenuzamiento del caso? O sea, ¿para qué hice toda la etapa del análisis? ¿Sí? La primera fase. Conocer y comprender. ¿Para qué hice todo esto? Para obtener conclusiones. ¿Sí? Y ahí viene la etapa del comparar. Conocer, comprender, comparar. Comparar, conclusión. ¿Sí? Si quieren seguir con las reglas de la C. Muchos abrevian este método y dicen, bueno, es el método de las 3C. Conocer, comprender, comparar. Y la etapa de la comparación es la etapa de las conclusiones. Ahora bien, nos había dicho Melina que yo también, acá en el conocer, tenía que hacer una delimitación del objeto. Y esa delimitación del objeto, o sea, ¿qué voy a mirar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a desmenuzar? ¿Qué situación voy a analizar las particularidades del caso? Bueno, esto tiene que ver con algo, ¿sí? Esta delimitación del objeto que decía Melina, que es necesaria también hacerla en la fase de conocer, tiene que ver con los objetivos y con mi rol como comparatista. ¿Sí? Porque eso va a influir acá en la delimitación del objeto, ¿sí? Acá va a definir en la comprensión que yo haga de la situación y qué es lo que yo quiera, digamos, evolucionar en mi conocimiento hacia obtener conclusiones, y por supuesto que va a tener consecuencia en esta parte de las conclusiones también. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un objetivo o varios objetivos a la hora de iniciar este procedimiento. ¿Sí? Por ejemplo, insisto yo que este objetivo también está relacionado con el rol del comparatista. ¿Sí? No se va a plantear en general el mismo objetivo un abogado, litigante me refiero, abogado de parte, un juez, un científico, ya sea investigador de CONICET o sea profesor académico, que quiere estudiar un tema con mayor profundidad, que quiere escribir un artículo, quiere dar una charla. Ni tampoco
va a ser el mismo análisis el legislador. Sí, o un perito. Lo que pasa es que el perito en general no hace análisis normativo. O sea, no hace análisis jurídico. El perito hace análisis técnico, no jurídico. Por lo general. Entonces, según el rol que yo juego en esto, o que yo tengo en esto, también van a ser distintos mis objetivos. Por ejemplo, el juez, ¿para qué va a querer conocer, comprender el caso y comparar elaborando conclusiones? Para dictar sentencia. Por lo tanto, su rol le impone imparcialidad. El abogado va a mirar el mismo caso, va a tratar de comprender el mismo caso y va a tratar de sacar conclusiones. Estas conclusiones en cabeza del abogado van a estar direccionadas a ganar el caso. No va a decidirlo con imparcialidad. ¿Sí? Por más que sepa de antemano si tiene más para ganar o menos para ganar en cada situación de que se le plantee, lo cierto es que el abogado busca argumentar para defender la situación del cliente, mientras que el rol del juez es distinto. ¿Sí? No quiere decir que el abogado no quiera hacer justicia, pero para el abogado Hacer justicia es ganar. y normalmente sí. En teoría vos no defendés un caso que no pensás que es ganable. ¿Sí? No te digo que está ganado, que no pensás que es ganable, que tiene alguna cosa que se puede ganar. ¿Sí? Y vas a trabajar en aras de ganar ese caso. Eso no significa que no estés comprometido con la justicia. Estás comprometido con la justicia. No vas a tener actitudes ni inmorales, ni antiéticas, ni nada que se le parezca. Pero el abogado mira el caso desde el ángulo de su cliente. Ya le cuenta el caso a su cliente. Que en la mayoría de los casos omite todo lo que... ¿Sí? Por eso se dice siempre, hay que escuchar las dos campanas. ¿Sí? Porque el cliente te cuenta el caso de una manera, el demandado te cuenta el caso de otra manera. Y está un poco también en el juez ver. Siempre había un juez que cuando daba charlas en la facultad siempre decía, yo sé que las dos partes me dicen algo de verdad y algo me mienten. Mi tarea es separar de todo lo que me dicen qué es verdad y dónde me está mintiendo cada una, porque las dos dicen la verdad y las dos mienten. ¿Sí? En algo, para fortalecer su posición. A veces no es mentira, a veces es, bueno, mira, este argumento, esto mejor ni lo analizamos porque acá nos podemos meter en un lugar donde vayamos mal, entonces mejor esto lo sacamos de la discusión. ¿Sí? Bueno, el análisis, el estudio, la comprensión del caso y las conclusiones que va a sacar el abogado son distintas que las del juez. Y ni que hablar lo distintas que son del académico. ¿Sí? Porque el académico, ya sea un profesor, alguien que quiere dar una conferencia, aunque no ejerza como profesor, o alguien o un investigador, pongámosle, ahora que están en moda el tema, investigador CONICET, por ejemplo. ¿Qué va a querer investigar? ¿Qué va a investigar la situación jurídica en abstracto? El juez tiene un caso concreto, el abogado tiene un caso concreto, el investigador del CONICET estudia composición tema la vaca. ¿Sí? Aunque sea, o sea, digamos, no quiero decir que no sea interesante, lo que digo es que el ángulo del cual miramos la situación es otra. ¿Sí? Un investigador a lo mejor se le ocurre investigar, no sé, la maternidad subrogada, pero no el caso de Juan o Pedro. Todos los casos que pueden aparecer sobre maternidad subrogada. ¿Sí? O a lo mejor no está haciendo un análisis jurisprudencial, y ahí está lo que decía Melina de la delimitación del objeto de estudio. A lo mejor no quiere hacer un análisis jurisprudencial, está haciendo un análisis legislativo. ¿Cómo se regula la maternidad subrogada en los distintos países en los que está regulada? ¿Sí? Entonces, su objeto de estudio y lo que va a desmenuzar y lo que va a intentar comprender y donde va a sacar conclusiones en la comparación es otro. En uno va a estudiar leyes
en el otro va a estudiar jurisprudencia, ¿sí? O a lo mejor en uno larga la creatividad e intenta buscar soluciones nuevas visiones, nuevos aportes de nuevos criterios interpretativos. ¿Sí? Creatividad que a veces sale del abogado litigante para defender una posición, algún razonamiento súper creativo. También hay eso. Pero bueno, el investigador, el conferencista, el académico, su rol es otro, sus objetivos son distintos y por lo tanto a lo mejor de un mismo tema, el análisis que realiza es diferente. ¿Comprenden esto? Eso depende también cómo nos aproximemos al caso de un privatista, según el rol que juguemos en esto. Más allá de esto del rol, que también resulta determinante, los objetivos, podemos decir que algunos son generales, están muy relacionados con mi rol o mi papel al empezar este análisis de cualquier tema que se trate de derecho internacional privado. Pero también nos vamos a encontrar con objetivos particulares, con objetivos que son míos propios, ¿sí? En este análisis puntual que estoy encarando. Por ejemplo, supongamos que yo soy investigadora del CONICET y voy a estudiar el tema de... El océano andaban estudiando. ¿Eh? El océano andan estudiando. Bueno, por eso, pero vamos a llevarlo al derecho. Pongámosle, ya que estamos con el océano, el derecho del mar. El derecho del mar. Entonces, no sé, vamos a estudiar, qué sé yo, los derechos que tienen las criaturas del fondo marino. ¿Sí? El derecho a la vida de las criaturas del fondo marino. ¿Sí? Para eso, yo digo, bueno, ¿hay alguna legislación en la Argentina sobre el derecho que tienen el derecho a la vida de las criaturas del fondo marino? No, pero estaría bueno que hubiera. Así preservamos la biodiversidad, supongamos. Entonces digo, bueno, vamos a estudiarlo desde el lado, no desde el lado del molusquito o la almejita, que pobre no tiene ni voz ni voto, entonces nadie me va a dar bolilla, pero tal vez desde el lado de la biodiversidad y la preservación del ambiente, ¿sí? Desde el lado ecológico puedo tener más eco, entonces le doy ese enfoque al tema. Entonces ya empiezo a buscar normativa ambiental relacionada con el fondo del mar. ¿Sí? Entonces después avanzo en esto de mis objetivos. Digo, bueno, yo lo que quiero es conseguir ¿qué? Crear conciencia sobre la importancia de preservar la biodiversidad del fondo marino. Ese puede ser un objetivo. Otro objetivo puede ser desarrollar alguna norma, algún proyecto de ley para llevar al Congreso sobre la preservación de la biodiversidad en el fondo marino. Si yo tengo como objetivo crear conciencia, el crear conciencia después puede en algún momento derivar en una ley, pero no voy a terminar con escribiendo un proyecto de ley. ¿Sí? Por lo tanto, si yo quiero crear conciencia, una de las cosas que voy a analizar es, por ejemplo, ¿qué sabe la sociedad sobre el fondo marino y la importancia de la preservación de la biodiversidad? Para saber en qué lugares es necesario que yo cree conciencia sobre esto. Mientras que si yo quiero un proyecto de ley, voy a buscar a lo mejor legislación en otros países donde se preserva la biodiversidad del fondo del mar. Para decir, este no es un tema que se me ocurrió a mí una noche trasnochada mirando
los videitos que hacía el CONICET, sino que en realidad hay muchos países del mundo que están trabajando por preservar la biodiversidad marina porque ven en el fondo del mar, no sé, por ejemplo, una riqueza ictícola, que es la de los pececitos, que hace que pueda ser una reserva de alimento para el mundo. ¿Sí? Y entonces me pongo a comparar y a estudiar distintas legislaciones del mundo sobre el tema. Ahí ya tengo objetivos particulares de mi investigación. ¿Sí? Supongamos que yo no quiero tanto. Yo quiero simplemente buscar armonizar la legislación ambiental respecto del fondo del mar con los otros países del Mercosur. Entonces, si Francia tiene una ley, no me interesa, la descarto, porque Francia no está en el Mercosur. ¿Sí? Entonces estudio las legislaciones de los países del Mercosur. Como mucho, si no encuentro ninguna en ningún país del Mercosur, puedo buscar algún otro país latinoamericano que esté cerca de nuestro bloque de integración y decir, bueno, nosotros no tenemos nada en el Mercosur, pero, qué sé yo, Perú tiene. Entonces sería bueno copiar el modelo peruano y que todos los países del Mercosur... ¿Entienden? Cómo los objetivos que yo me planteo a la hora de hacer mi investigación van a condicionar esto, como bien decía acá Melina, la delimitación de mi objeto que yo voy a conocer, que yo voy a comprender y que yo voy a comparar. También tenemos, en esto de efectuar la comparación, tenemos un desarrollo que puede ser de tipo vertical, ¿sí? Que tiene que ver con el tiempo. Ustedes, por ejemplo, van a ver orden público. Y les voy tirando temas, por ejemplo, cuando hablamos del conocer, el encuadre y todo eso, dijimos esto está relacionado con calificaciones. ¿Sí? Cuando yo hago un análisis vertical u horizontal en torno a los principios fundamentales en los que se basa un determinado instituto normativo, estoy yendo claramente a un tema de orden público en derecho internacional privado. Ustedes van a estudiar que el orden público es esencialmente mutable, ¿sí? O sea, cambia a lo largo del tiempo dentro del mismo ordenamiento jurídico. Cuando hay cambios legislativos grandes, cambian los principios fundamentales. Ese puede ser otro estudio para un comparatista. ¿Cómo evolucionó el instituto del matrimonio a lo largo del tiempo en el derecho argentino? De Vélez a nuestros días. ¿Sí? Entonces vamos a ver que el matrimonio en Vélez Arfiel era un matrimonio indisoluble, era un matrimonio heterosexual, porque decía hombre y mujer, ¿sí? Y era un matrimonio monogámico. Hoy por hoy, de ese matrimonio de Vélez a nuestros días, ¿qué principios tenemos en el matrimonio? ¿Qué es monogámico? Porque admitimos el matrimonio entre personas del mismo sexo y consideramos que, aunque sea entre personas del mismo sexo, también es matrimonio, no es un instituto distinto. ¿Sí? Entonces, todo es matrimonio, entonces cambiamos el concepto de lo que es el matrimonio de la época de Vélez. ¿Sí? Entonces cambiaron nuestros principios fundamentales. Y cambió también el análisis que yo voy a hacer del matrimonio celebrado en el extranjero, porque a lo mejor, qué sé yo, si yo antes no reconocía divorcio vincular otorgado en el extranjero, después de la ley de divorcio vincular sí lo voy a reconocer. Si yo antes no reconocía un matrimonio entre personas del mismo sexo celebrado en España, por ejemplo, que tuvo ley de matrimonio igualitario antes que nosotros, ¿sí? Y yo me ponía a decir, bueno, pero esto en realidad es una unión civil y no es un matrimonio, porque no reúne los requisitos de hombre y mujer que pedía nuestro Código Civil antes de la ley de matrimonio igualitario. Después de la ley de matrimonio igualitario ya no miro más ese requisito. Entonces voy a reconocer todo matrimonio celebrado en el extranjero entre personas del mismo sexo. ¿Sí? Pues estoy haciendo un análisis vertical. ¿Sí? Vertical, ¿por qué? Porque voy pasando por distintas etapas temporales. También el análisis lo puedo hacer horizontal. Tomar el mismo momento temporal distintos países. ¿Qué países? Bueno, vuelvo a mis objetivos. ¿Qué objetivo me pongo yo? ¿Analizar la legislación en el Mercosur
Voy a mirar los países del Mercosur. Tengo como proyecto armonizar, no sé, buscar la manera de crear algunos principios generales con los cuales se pueda fundar algún convenio internacional y trabajar en pos de eso. Bueno, si busco un convenio internacional voy a mirar legislaciones de más países que solamente el Mercosur. Si busco un convenio que apunta al Mercosur, voy a mirar países del Mercosur. Si busco armonizar la legislación argentina con el resto de los países del Mercosur, no voy a elaborar un convenio. Voy a, en este conocer y comprender, voy a mirar las distintas legislaciones internas del Mercosur. En materia, habíamos hablado de derecho ambiental, protección del fondo marino, ¿sí? Para después sacar una conclusión de ¿y dónde va a estar orientada mi conclusión si yo quiero armonizar mis derechos internos? Bueno, mis conclusiones van a estar orientadas a qué cosas hay que reformar en el derecho argentino para asemejarme a los distintos países del Mercosur y tener todas las legislaciones internas armonizadas. Eso tiene que ver, ¿sí?, con los objetivos que yo me propongo a la hora de encarar este análisis en derecho internacional privado. Objetivos que, insisto, están íntimamente relacionados con el rol que yo tengo como comparatista. Yo voy a hacer este estudio, pero ¿yo soy qué? ¿Soy juez? ¿Soy abogado? ¿Soy doctrinario? ¿Soy legislador? ¿Qué rol juego yo? Mi rol va a influir en mis objetivos. Pero a la vez también voy a tener objetivos particulares, chiquitos, ¿sí?, que son míos propios. Porque hay investigadores que les gusta investigar la historia del derecho y hay otros que les gusta investigar no la cuestión histórica, sino, bueno, sí está bien, pero yo lo que quiero es crear una ley que avance. No sé, tenemos muchos temas. Inteligencia artificial, maternidad subrogada, no sé. Lo que se les ocurre y les guste más. ¿Sí? ¿Hasta acá van comprendiendo? ¿Sí? ¿Estamos en la etapa del comprender? ¿O no me entienden? Bueno. Sí, yo me voy hablando y... Bueno. ¿Llegamos a la etapa del comprender entonces? Bien. Ahora, ¿para qué utiliza el derecho internacional privado este método? Porque hasta ahora, como todo método científico, ¿sí?, no puede utilizar el derecho internacional privado, bueno, incluso otra rama del derecho. Yo les decía, nuestra constitución está copiada de la constitución. Por lo menos el preámbulo es copiado, copy-paste, del preámbulo norteamericano. Salvo que no tiene el para todos los hombres del mundo de buena voluntad, esa parte no está. Era de ellos. ¿Para qué lo usamos en derecho internacional privado? ¿De qué nos sirve este método analítico comparativo en derecho internacional privado? Con este método analítico comparativo en derecho internacional privado ya vimos algunas cosas que nos sirven. Nos sirve para abordar el caso, para hacer el encuadre del caso. Ahí estamos en un tema de calificaciones. Nos sirve para armonizar o unificar, ¿sí?, ya sea armonización o unificación legislativa en convenios internacionales, ya sea una armonización indirecta, armonizando los derechos internos de los distintos países. Nos sirve también, acá de nuevo las calificaciones, ¿no? Nos sirve para elaborar conceptos, ¿sí?, elaborar definiciones. Vuelvo con el tema de las calificaciones. Nos sirve también para encontrar la solución más justa para el caso, si yo soy juez. Mismo incluso si soy abogado, voy a colaborar en eso.
Entonces, el derecho internacional privado utiliza muchísimo este método analítico comparativo. Y es muy importante que ustedes entiendan el mecanismo, porque muchas veces, sin querer queriendo, ¿sí?, sin decir, vamos a usar el método, porque toda esta primera parte de la materia, ¿sí?, sobre todo la etapa en la que entramos ahora, normativa y demás, nosotros no vamos a decir, vamos ahora a utilizar el método analítico comparativo, sino que cuando estemos frente a una situación lo vamos a hacer automáticamente. Ustedes hoy por hoy, cuando están tomando apuntes, vamos a dejar de tomar apuntes porque no toman apuntes rápido, pero cuando ustedes quieren hacer quieren hacer un trabajo, una monografía, ¿sí?, no se ponen a pensar las reglas de gramática que estudiaron en la primaria y en la secundaria. Las aplican de manera ya automatizada, ¿sí? Y la oración tiene que tener sujeto y predicado, tiene que tener lógica. Tenemos que usar los puntos, digamos, los signos de puntuación, punto, punto y coma, ¿sí? Cuando usamos el paréntesis, todo eso no lo están aprendiendo acá cuando estudian Derecho, ¿sí? Se supone que ya vienen del secundario con una base de lectoescritura lo suficientemente sólida como para que ustedes puedan comprender lo que leen y escribir una redacción coherente, ¿sí? Bueno, cuando nosotros estudiamos la clase de métodos, cuando estudiamos la clase que viene de normas de derecho internacional privado, cuando estudiamos calificaciones, cuando decimos, bueno, ahora el orden público, bueno, ahora no, vamos resolviendo el caso y vamos utilizando todas estas herramientas. Como, no sé, como un pintor dice, bueno, acá tengo que pintar este marco, entonces utilizo el pincelito. Y acá con el rodillo, si acá tengo que pintar toda esta pared con pincelito, no, acá rodillo. Pero acá el rodillo acá no va. Acá necesito un pincelito que tengo que entrar por estos huequitos, ¿sí? Utiliza las herramientas y ya está, listo. Ya sabe dónde mete el rodillo y dónde mete. Yo lo que quiero que ustedes, con nosotros, lo que queremos que ustedes logren es utilizar estas herramientas que tiene el derecho internacional privado con ese nivel de automatización y de comprensión. Esperamos poder lograrlo. Ese es nuestro objetivo, hablando de objetivos. Sí. Para entenderlo bien, método comparativo, por ejemplo, podría ser cuando las partes comparan, por ejemplo, cuando formulan una cláusula de qué ley aplicable podemos utilizar y comparan capaz de distintos países. Sí, ahí digo, porque como decimos tipo juez, tipo legislador, las partes también. Sí, las partes lo hacen con abogados. Claro. Sí, también el abogado puede, a la hora de redactar un contrato o de sujetarlo a determinado ordenamiento y demás, hacer este análisis, sí. Bueno, hablamos de la importancia del método analítico comparativo en el derecho internacional privado. Y tenemos un método más que nos queda interesante, ya que tenemos unos minutos, que es el método de reconocimiento. El método de reconocimiento implica, valga la redundancia de palabras, reconocer, aceptar, otorgar validez a una relación jurídica consolidada en el extranjero, al amparo de un ordenamiento jurídico extranjero, aunque no necesariamente esa relación jurídica hubiera podido concretarse o cristalizarse de esa manera en nuestro país. ¿Sí? Pero, dado que la situación fue consolidada, y esto tiene que ver, esta de la consolidación, de la cristalización, tiene mucho que ver con este método de reconocimiento. ¿Sí?
nacional privado, entendemos que el caso está conectado con más de un ordenamiento jurídico. Por lo tanto, hay situaciones en las cuales, sin ningún impedimento normal, o sea, de los normales del derecho internacional privado, que ya van a ver ustedes en fraude, por ejemplo, y demás. No, supongamos, yo, no sé, tuve en vez de una adopción, una kafala, que es un instituto que tiene algunas características parecidas a la adopción, donde yo me hago cargo de el cuidado de una criatura, pero es un instituto del derecho musulmán, donde no existe la adopción. ¿Sí? Los niños que nacen en países donde rige el derecho musulmán, la manera de cuidarlos, cuando no lo pueden hacer sus propios padres, es la kafala. No es exactamente lo mismo que una adopción, es un instituto semejante. No es exactamente lo mismo porque en la adopción nosotros, los padres, o sea, los adoptantes se transforman en padres del niño, en la kafala se transforman en guardadores. Entonces ya ahí tenemos una diferencia. ¿Sí? Pero es un instituto que no existe en el derecho argentino, la kafala. ¿Sí? Entonces supongamos que viene aquí, no sé, un niño que está Cafil, creo que se llama, eso tendría que preguntarle a Andrea, porque Andrea es especialista en todos estos temas, pero bueno, vamos a decir el guardador, el adulto, ¿sí? Se traslada a la Argentina con el niño. ¿Sí? Y la relación entre ellos es a través del instituto de la kafala. Yo tengo dos opciones. Recurrir a Savigny, que decía institución desconocida para el derecho argentino, por lo tanto para mí este señor y este niño no tienen ningún vínculo, es una posibilidad. O la otra posibilidad es decir, bueno, o sea, más allá que en mi ordenamiento jurídico este instituto no tenga ningún reconocimiento, no es que voy a salir a otorgar kafalas en el derecho argentino, pero no puedo tampoco dejar desprotegido a este menor porque nuestro derecho no tiene este instituto regulado. Entonces nos vamos a encontrar con normas tanto en materia de adopciones como en normas en materia de filiación, normas de derecho internacional privado que vamos a estudiar en el momento de la adopción y de la filiación cuando estudiamos minoridad, pero nos vamos a encontrar con normas que implican, o sea, digamos, que sostienen el reconocimiento de estas situaciones cristalizadas al amparo de un derecho extranjero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, a ver, digamos, tenemos que buscar, más allá de que, digamos, bueno, hay una cuestión de institución desconocida, o incluso a veces hasta de fraude, porque en el caso de maternidad subrogada, algunos llegan a sostener que ir a hacer el tratamiento al exterior es violentando una prohibición argentina. Pero más allá de todo eso, podemos discutir en abstracto si está bien o mal la maternidad subrogada. Ahora, cuando ya vino Juanita con María, su hijita pequeña, nacida bajo un tratamiento de fertilización por maternidad subrogada en el exterior, con una partida de nacimiento que reconoce a Juanita como madre de María. ¿Sí? ¿Yo qué voy a salir a decir? Tengo dos caminos. Oponerle que en el derecho argentino la madre es la que está en el parto y si Juanita no estuvo en el parto no es la madre. ¿Sí? Eso lo dice expresamente nuestro Código Civil. Siguiendo el viejo principio del derecho romano, mi abuela lo decía de una manera muy coloquial: madre hay una sola, padre nunca se sabe.
bueno, no había ADN en ese momento, pero el derecho romano sigue el principio de que la madre siempre es cierta. La que está en el parto es la madre de la criatura, eso no se puede negar. Después si habrá vínculos biológicos, genéticos, no sé, pero la que está en el parto es madre. Eso dice nuestro Código Civil. Entonces yo puedo decirle, mire señora Juanita, como usted no estuvo en el parto de la criatura, porque usted es la madre con voluntad procreacional, pero no estuvo en el parto de la criatura, y madre siempre es la que está en el parto de la criatura, y lo dice nuestro derecho, o sea que usted no es la madre. Y no reconocer esa partida de filiación otorgada en el extranjero al amparo de un derecho extranjero que dice que si Juanita tuvo la voluntad procreacional, es la madre de la criatura. ¿Sí? Yo puedo desconocerlo. O puedo decir, mira, más allá de cualquier otra situación que podía invocar de orden público el derecho argentino y de la gestación y demás, hay una cosa muy importante. María es una niña. Y hay que proteger los derechos de María y el interés superior del niño. ¿Qué es lo mejor para María en su interés superior? ¿Reconocer que Juanita es la madre? ¿O decir que María y Juanita no tienen ningún vínculo y qué hago con María? La mando a un instituto para que la adopten. Bueno, digamos, pero a ver, tendríamos las dos posibilidades. ¿Sí? Para cada una podríamos encontrar argumentos jurídicos, si quieren. El método de reconocimiento en derecho internacional privado implica que otorgar validez a situaciones que se han consolidado en el extranjero. ¿Sí? Al amparo de un derecho extranjero. Y siempre aparece esto, ¿no? De que aparece un interés superior. Aparecen cuestiones de derechos humanos, y por eso este método de reconocimiento se utiliza en familia. A lo mejor no hablamos del método de reconocimiento en contratos. ¿Sí? Porque yo el método de reconocimiento voy a reconocer la situación concreta. ¿Sí? No implica con esto decir la Argentina está a favor, por ejemplo, de la maternidad subrogada, de la CAFAL o de algún otro instituto protectorio de los menores. Sino que implica, para este niño concreto, supongamos en nuestro ejemplo, para María, la mejor situación es reconocerle el vínculo filial con Juanita. Porque si no, María se queda sin padres. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer yo con María? Reconocerle el vínculo es lo mejor para ella. Entonces, esto se llama método de reconocimiento. Y actualmente en el derecho internacional privado se está utilizando para algunas situaciones puntuales, sobre todo de derecho de familia, donde, insisto, no hay que confundir, porque a veces en algunos fallos uno puede ver que hay confusiones. No hay que confundir, no significa que el derecho argentino, por tener estas normas en materia de reconocimiento, convalida el instituto tal o cual. No, sino que lo que convalida es la situación concreta. ¿Sí? De Juan con Pedro, María con Juanita. ¿Estamos? ¿Se entendió lo que es el método de reconocimiento? Sí. A diferencia, por ejemplo, del método analítico, el método deductivo, el método inductivo, donde yo lo que analizo puedo usarlo en un caso concreto o puedo usarlo para hacer análisis más generales o más abstractos. ¿Sí? El método de reconocimiento es siempre para una situación, yo lo empleo siempre en una situación concreta. ¿Sí? Es reconocer este vínculo. ¿Está? Pero consulta, usamos el ejemplo de... perdón. Perdón, allá hay una pregunta atrás antes, disculpa. Allá, vos que tenés el barbijo, vos habías levantado la mano. Cuando usted planteó el tema de la kafala, lo primero que yo pensé es la palabra equiparar, y creo que está mal después cuando empezó a desarrollar, porque lo primero que pensé es, digo, traigo la kafala al derecho argentino
o asimilo el derecho argentino a la kafala para poder... No está del todo mal, no está del todo mal. En definitiva, lo que terminan haciendo un poco los jueces a veces es eso. Pasa que te encontrás con que se tratan de institutos desconocidos para nuestro ordenamiento jurídico y donde a veces podés encontrarte con una norma como esta, por ejemplo, en el caso de la maternidad subrogada, que expresamente, digamos, parece echar por tierra los tratamientos de maternidad subrogada, por más que todo el mundo dice, la maternidad subrogada no está regulada en el derecho argentino. No está regulada como un instituto particular, es cierto. Ahora, nosotros tenemos una norma en el Código Civil, cuando vemos filiación, creo que es el 562, si mal no me acuerdo, que expresamente dice madre la que está en el parto. Entonces, si yo parto de esa base, para regular la maternidad subrogada, lo primero que tengo que hacer es sacar esa norma del Código Civil. Yo siempre cuando hablo del tema digo, ojo, podemos, a mi criterio, a favor o en contra, pero habría que darle un marco al tema de la maternidad subrogada porque cada vez tenemos más casos. Entonces, de alguna manera, o a favor o en contra, o ver qué controles se hacen o lo que sea, pero habría que darle un marco. Ahora, ojo, cuando le des un marco, acordate de sacar ese artículo del Código Civil, porque si no se dan de patadas una cosa con la otra. ¿Sí? Porque no es que nuestra legislación no está regulada solamente. No solamente, digamos, no está regulada, hubo proyectos y se los sacó del Código Civil, con lo cual también te marco la intención del legislador, de que, sino que además incluyó una norma que dice que madre es la que está en el parto. Sí. Entonces, como dijo la Corte en un fallo reciente del año pasado sobre el tema, ¿sí?, que exhortaba al Congreso a tratar algún proyecto de ley sobre esto, ¿sí?, pero lo cierto es que para nuestro ordenamiento jurídico puro y duro, la madre es la madre gestante, no la madre de la voluntad procreacional. ¿Sí? Ahora, después, en el caso, eso puede ser un análisis doctrinario abstracto. En el caso concreto, la relación entre Juanita y María, ¿qué hago con María si yo aplico la solución en abstracto? ¿Sí? Ahora, a veces sí se busca también a la figura de la analogía, como dijo allá la compañera, pero resulta que cuando yo empiezo a ver la analogía digo, bueno, ¿dónde encaja la figura de la kafala? Tiene algunos rasgos de la adopción, tiene otros rasgos de la, o sea, digamos, si vos me decís a mí dónde buscaría la analogía, la buscaría más por el lado de la tutela que por el lado de la adopción. ¿Sí? Ahora, el kafil tiene más potestades en el derecho islámico que el tutor en el derecho argentino. ¿Sí? Entonces, la Corte, en un par de fallos donde se planteó esto, lo que hizo fue, bueno, a ver, ¿hay algún principio fundamental del derecho argentino que se vea violentado si yo reconozco este instituto y esta relación jurídica consolidada? O sea, no es aceptar el instituto en abstracto, es en este caso concreto. Y tampoco le voy a dar todos los efectos que tiene en el derecho musulmán, simplemente los que son necesarios para cumplir con un criterio rector que yo tengo en la Constitución Nacional, que es proteger el interés superior del niño. Y lo mismo va a pasar con el tema, por ejemplo, de la filiación por maternidad subrogada. ¿Sí? O gestación por sustitución, o como tiene distintos nombres, pero siempre hablamos de lo mismo. Sí, ya terminé. Entonces, ese es el método de reconocimiento. El método de reconocimiento, de lo que se trata es justamente de convalidar una relación jurídica concreta. ¿Sí? Ahí está la diferencia con todos los otros métodos en el derecho internacional privado. Y se usa mucho en derecho de familia. Bueno, son y 20, vamos a pasar lista y después se va. Por favor, esperen a que nombremos el último de la lista antes de empezar a parar.